Como siempre, a su canal favorito, ese rinconcito especial donde desmenuzamos cada rumor, cada noticia y sí, cada bombazo que sacude el fascinante mundo del entretenimiento. Y déjenme decirles algo desde ya, hoy, lo que tenemos entre manos no es solo un bombazo, es un auténtico terremoto de emociones que va a dejarles sin palabras. Si eres de los que vibraron, soñaron y suspiraron con una de las parejas más icónicas que ha pisado la televisión mundial, si eres de los que aún hoy, años después, siguen revisando escenas, compartiendo memes y deseando con toda el alma que el destino los volviera a unir, entonces, mi querido espectador, este vídeo está diseñado exclusivamente para ti. Porque sí, amigos, lo que muchos anhelaban, lo que parecía una fantasía inalcanzable, lo que deseábamos con cada fibra de nuestro ser finalmente ha sucedido. Can Yaman y Demet Özdemir, nuestra adorada Demet, han vuelto a la carga, y no de cualquier forma, sino con un proyecto que, les juro, va a revolucionar el panorama entero. ¿Están listos para la avalancha de detalles, para la emoción desbordante y para la confirmación de que los sueños, a veces, sí se hacen realidad? Porque hoy vamos a desentrañar cada detalle de este nuevo bombazo, la respuesta a Mi Amor, ese hit global que han lanzado Can y Demet y que ya está dando la vuelta al mundo. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de noticias y sentimientos, por favor, les pido con el corazón en la mano, no olviden darle al botón de suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ni una sola de estas noticias que nos hacen vibrar, soñar y creer en la magia. Únanse a nuestra comunidad y formen parte de esta locura. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a contarles a continuación es la crónica de un fenómeno, de un reencuentro que va más allá de lo profesional y que, sin duda, ha reactivado la llama de la nostalgia y la esperanza en millones de corazones. Hablemos de ellos. Hablemos de Can Yaman y Demet Özdemir. No hace falta que les recuerde el impacto monumental que tuvo Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Fue una serie que no solo conquistó audiencias, sino que creó un fandom devoto, apasionado y, sobre todo, increíblemente leal. ¿La razón? Su química. Esa chispa innegable, esa conexión eléctrica entre Candivit y Sanemine que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en los cuentos de hadas. Las miradas, los gestos, las bromas, la tensión, el amor, todo era tan real, tan palpable, que para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Desde entonces el clamor por verlos juntos de nuevo ha sido una constante. Un murmullo que se convirtió en grito, en tendencia en redes sociales, en un deseo colectivo que parecía imposible de cumplir. Can ha forjado una carrera internacional exitosa, consolidándose como una estrella global con proyectos en Italia y más allá. Demet, por su parte, ha continuado brillando en Turquía, demostrando su versatilidad y talento en diversas producciones. Ambos han crecido, han evolucionado, pero la pregunta persistía, ¿volverían a cruzar sus caminos? ¿Volveríamos a ser testigos de esa magia única? Pues bien, la respuesta a esa pregunta, queridos amigos, ha llegado. Y ha llegado en forma de un hit musical que lleva por nombre Responde mi amor. Sí, lo escucharon bien. No es un rumor, no es una especulación, no es una edición de fans. Es una realidad. La noticia comenzó a filtrarse hace apenas unos días, como un susurro en los rincones más ocultos de las redes sociales. Primero fueron comentarios crípticos de algunos insiders de la industria, luego, imágenes borrosas de lo que parecían ser Can y Demet en un estudio de grabación o en un set de filmación con una estética muy particular. La incredulidad inicial fue rápidamente reemplazada por una euforia desmedida cuando las pistas se hicieron más claras. Una cuenta de Instagram, hasta entonces desconocida, de pronto empezó a seguir únicamente a Can y Demet, y a subir pequeñas historias con fragmentos de audio y visuales que remitían inconfundiblemente a la estética de Erkenci Kuş, pero con un toque moderno, maduro y muy sofisticado. Y entonces la bomba estalló. Con una publicación simultánea en las cuentas oficiales de Can Yaman y Demet Özdemir, un vídeo corto, en blanco y negro, con sus siluetas apenas visibles, y una frase lapidaria en letras doradas, Responde mi amor. Ya disponible. Próximamente el videoclip. El mundo se detuvo. Las redes sociales colapsaron, era cierto. El hit al que nos referimos es una canción, una balada pop con toques electrónicos, cuya letra, según las primeras filtraciones que ya hemos podido escuchar, es una auténtica declaración de principios, un lamento y una esperanza. No es solo una canción romántica, es un diálogo musical, una conversación que los fans de Candivit y Sanemine reconocerán al instante. La voz de Can, sorprendentemente melódica y profunda, se entrelaza con la dulzura y la fuerza interpretativa de Demet.
No, no es que Kanyama ni Demet Özdemir sean cantantes profesionales, pero esta no es una canción cualquiera. Ha sido producida por un equipo de primer nivel, con compositores que han sabido capturar la esencia de su historia en cada nota, en cada palabra. Es un tema que habla de la distancia, del tiempo, de los desafíos, pero también de la fuerza de un amor verdadero que persiste a pesar de todo. Imaginen las frases: 1000 noches sin tu voz, un desierto sin tu olor. ¿Dónde estás? Responde mi amor, o el destino nos separó, pero tu mirada aún me encontró. Son letras que parecen escritas directamente desde el guión de su propia historia, o mejor dicho, desde el corazón de sus personajes. La instrumentación es envolvente, creando una atmósfera de melancolía y esperanza a la vez, con un crescendo emocional que culmina en un estribillo pegadizo y lleno de sentimiento. Pero eso no es todo, porque el verdadero plato fuerte, lo que ha elevado este proyecto a la estratosfera de las noticias globales, es el videoclip. Sabemos que próximamente en el mundo del espectáculo puede significar horas o días, pero las imágenes que se han ido revelando, por pequeñas y sutiles que sean, ya son un adelanto de lo que nos espera. Y aquí es donde la magia se multiplica. El videoclip de Responde mi amor no es solo un acompañamiento visual a la canción, es una continuación de la historia, un guiño constante a su legado. Se rumorea con mucha fuerza que el vídeo está ambientado en locaciones que evocan directamente los escenarios icónicos de Erkencikus, desde una mansión de ensueño que recuerda la casa de los Divit, hasta paisajes naturales exuberantes que evocan la zona de la agencia, o incluso un barco navegando por aguas cristalinas, como los viajes que Khan y Sanem compartieron. La vestimenta de Khan y Demet en las grabaciones que se han filtrado sugiere un estilo elegante pero natural, que fusiona la esencia bohemia de Sanem con la sofisticación aventurera de Khan Divit, pero adaptado a una estética contemporánea. La dirección del videoclip, a cargo de un reconocido cineasta, promete una narrativa visual poderosa, llena de metáforas, de planos que resaltan la conexión visual entre ellos, de momentos de reencuentro, de miradas que gritan lo que la boca calla. No se trata de recrear escenas, sino de retomar la esencia de su amor desde un punto de vista más maduro y reflexivo. Verlos juntos de nuevo en la pantalla, en un proyecto así, es un regalo. Ver cómo interactúan, cómo sus miradas se buscan y se encuentran, es un testimonio de esa química que, como el buen vino, parece haber mejorado con el tiempo. La emoción de los fans ya es incalculable, algunos incluso especulan con que el videoclip podría contener referencias sutiles a momentos fuera de la pantalla, rumores de romance que siempre los persiguieron, elevando aún más el nivel de intriga. Este proyecto, Responde mi amor, no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Detrás de él hay un arduo trabajo de un equipo que supo ver la oportunidad y, sobre todo, el deseo de los fans. Se dice que la idea de la colaboración nació de forma casual, quizás en una conversación amistosa o a través de intermediarios que detectaron el potencial. Pero una vez que ambos estuvieron a bordo, la energía fue imparable. Fuentes cercanas a la producción han revelado que el ambiente en el set era de pura profesionalidad, pero también de una comodidad y una complicidad que solo los años de trabajo y una profunda amistad pueden dar. Khan y Demet, al parecer, se sintieron inmediatamente en casa, retomando esa sintonía que los hizo tan especiales. Las risas, los comentarios, la forma en que se anticipaban el uno al otro, todo contribuyó a crear una atmósfera mágica. Ambos han expresado su entusiasmo por este proyecto, conscientes del impacto que tendría y de la alegría que brindaría a sus millones de seguidores. Para ellos, es un reconocimiento a ese fandom que nunca los abandonó, que siempre los mantuvo en la mente y el corazón. El lanzamiento de Responde mi amor ha provocado una explosión global. En cuestión de horas, la canción ya era tendencia en plataformas de streaming en decenas de países. Los comentarios inundan las redes sociales, con fans de todas partes del mundo expresando su emoción, su nostalgia y su gratitud. Hashtags como #Khan-Demet is back, #Responde mi amor o #El regreso de la magia se han disparado, consolidándose como fenómenos mundiales. Esto no es solo un éxito para Khan y Demet, es un triunfo para el poder de los fans y para la industria del entretenimiento turco, que vuelve a demostrar su capacidad para crear estrellas y fenómenos transnacionales. Este hit no solo reafirma la popularidad de ambos artistas, sino que también abre un sinfín de posibilidades. ¿Es este el primer paso para una reunión en una serie o una película? ¿Es el inicio de una nueva etapa de colaboraciones entre ellos? La esperanza, ahora más que nunca, está más viva que nunca.
los productores y directores ya deben estar pensando en proyectos que los unan de nuevo en la pantalla grande o pequeña, aprovechando esta oleada de entusiasmo. En definitiva, mis queridos espectadores, lo que Can Yaman y The Method of Mir han logrado con Responde mi amor, es mucho más que lanzar una canción. Han lanzado un mensaje, una promesa, un regalo a una comunidad de fans que nunca perdió la fe. Han demostrado que la química es un factor atemporal, que la magia puede ser recapturada, y que a veces, los cuentos de hadas sí tienen un capítulo más, un felices para siempre que se escribe con nuevas notas y nuevas imágenes. Este hit es un recordatorio de que algunas historias de amor, aunque sean de ficción, tienen el poder de conmovernos hasta lo más profundo del alma y de inspirar a nuestros artistas favoritos a hacer cosas extraordinarias. Es un puente entre el pasado y el presente, una celebración de la nostalgia y una ventana a un futuro lleno de posibilidades. Así que ahí lo tienen, el bombazo que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Can Yaman y The Method of Mir han vuelto a la carga con Responde mi amor, un hit musical y un videoclip que promete ser un festival de emociones y recuerdos. Es la respuesta a los deseos de millones, la confirmación de una química inigualable y el inicio, quizás, de una nueva era para esta pareja legendaria. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje de emociones y noticias. Espero de corazón que este recuento les haya llenado de tanta emoción como a mí. ¿Qué les parece este bombazo? ¿Ya escucharon Responde mi amor? ¿Qué esperan del videoclip? Quiero leer todos sus comentarios. Déjenme saber sus opiniones, sus teorías, sus deseos para Can y The Met en la sección de comentarios aquí abajo. Su interacción es el motor de nuestro canal. Y si este vídeo les ha gustado, si vibraron con cada palabra y con cada detalle de esta increíble noticia, por favor, no duden en darle un me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con todos los fans de Erkentzikuz y de Can The Met que conozcan, para que nadie se quede sin esta increíble noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de cada nuevo bombazo, y de cada historia fascinante que tengamos para ustedes. Hasta la próxima, y que la magia de Can y The Met siga iluminando sus días. Nos vemos en el siguiente vídeo.